Emara Tandris es una elfa y un miembro influencial de alto rango dentro del cónclave Selesnya. Es amiga muy cercana de Jace Beleren. Su diseño está basado en la cosplayer Kara Nicole, conocida como As Powder. Emara fue uno de los miembros de más alto rango del cónclave Selesnya que sobrevivió a los alborotos que azotaron el gremio luego de la disolución del Guildpact. Ella logró continuar con su vida sin mucho problema, convirtiéndose en una poderosa curadora, llegando a ganar la suficiente cantidad de dinero como para irse a vivir a Ovitsia, un distrito soft lleno de casas muy lujosas. Ella vivió holgadamente, atendida por pequeños seres que ella misma criaba de plantas, quienes la acompañaban en su mansión. Fue viviendo aquí que conoció a un hechicero y telépata de nombre Berrin, volviéndose vecinos amables, mas no amigos, hablándose y visitándose esporádicamente. Berrin se interesó en las actividades de una organización relativamente nueva en el plano, el Consorcio Infinito, y fue la propia Emara quien le dijo que debía cuidarse de ellos y de sus invitaciones. Sin embargo, al ver que días después Berrin recibía un paquete, ella supo que él había hecho oídos sordos a sus consejos. Años pasaron para que se volvieran a encontrar, pero las advertencias de Emara probaron tener razón. Cuando se volvieron a ver, él había sido torturado por el líder del gremio, un ser cruel y de sangre fría de nombre Tessere. Emara curó sus heridas y una vez más le rogó que se alejara de ellos. Para este momento, Emara había desarrollado un verdadero cariño por el telépata. De nuevo él desapareció por años hasta que regresó con otro nombre, Jace Beleren. Al volver, este le contó los problemas que aún tenía con el consorcio, pero Emara se enojó con él por ocultarle tantas cosas todo este tiempo, por lo que le echó de su casa y le dijo que a partir de ahora esos eran problemas solamente suyos. Cuando Emara se encontró a Jace unos días después en la puerta de su casa, inconsciente y lleno de sangre, ella se enterneció y lo llevó adentro donde cuidó de él. Sin embargo, otra mujer entró a la casa dispuesta a llevarse a Jace de allí, Liliana Vez. Esto fue odio a primera vista y Emara echó a Liliana de su casa. Ella se fue únicamente cuando Emara le prometió que cuando Jace se recuperase, sería este quien decidiera con cuál de las dos iba a quedar. Al despertar Jace, lo primero que hizo Emara fue reclamarle por haberla engañado con un nombre falso. Pero Jace se defendió, diciendo que así lo habían llamado al llegar, confundiéndole con otro mago que había llegado al plano hace mucho. Jace descansó allí bajo los cuidados de Emara, quien poco a poco fue desarrollando sentimientos por él, lo mismo que él por ella. Aunque de momento Jace tenía una complicada relación con Liliana, y bueno, la sigue teniendo. Un día los asesinos de Tezzeret encontraron la casa de Emara, y por poco la asesinan de no ser por la intervención de Jace, quien iracundo ante esto, decidió buscar a Liliana para realizar su plan, atacar de frente a Tezzeret. Emara entendió sus acciones, pero no los aprobaba. Cuando los gremios comenzaron a volver, Emara fue de las primeras en ser convocados por los Selesnya, siendo Trostani en persona quien pidiese por ella. Emara, por su experiencia con los magos, fue enviada como espía a ver las actividades del gremio Iset, siguiendo al Guildmaster de los Iset, Ral Zarek, y a su asistente. Al volver con el Trostani, este le dio un grupo de elementales y otras criaturas para que ayudasen a Emara. Además, le dijo que su amigo, el mago, estaba de vuelta en la ciudad, por lo que Trostani le ordenó a Emara pedir su ayuda. Cuando se encontraron, Emara perdonó a Jace por sus mentiras, y este a su vez se abrió más con Emara, volviéndose más cercanos. Sin embargo, Jace no aceptó ayudar a Emara, pues temía ponerla en peligro. Aún así, ambos ya lo estaban, pues un espía de Ymir de nombre Nefara había estado siguiendo a Emara, quienes guió directamente hacia Jace. Emara no desistió y continuó buscando a Jace por su ayuda, pero un día, este le dijo a la elfa que se había enterado de que los Isets querían sus secretos, por lo que había decidido borrar su propia mente. Decidió ayudarlo. Ella se quedó en la misma posada que Jace, mientras este se recuperaba de su procedimiento, borrando solo lo que pudiera servirle a los Isets. Pero mientras Jace se recuperaba, los Rakdos llegaron a la posada buscando a Jace debido a las manipulaciones de los Dimir. Ella decidió acompañar a Jace, quien para no hacer un asunto más grande de esto, decidió ir pacíficamente con los Rakdos para su decepción. Sin embargo, cuando Exaba dijo a Emara que la sangre de elfo era la favorita de Rakdos, este escapó, encontrando refugio en los territorios Golgari, donde tenía algunos aliados entre los elementales.
Jace, quien había escapado, también fue tras ella a buscarla, pero con sus conocimientos recortados por él mismo, le costó ubicarla. En cierto momento Jace fue emboscado por Battles, pero fue Mara quien, encontrándole, usó a unos elementales para alejar al troll. Sin embargo, al tener dos peces tan gordos en la red, los Dimir decidieron atacar desde los dos frentes. Así, Mirko Bosch hirió de gravedad a Mara, pero Jace logró escapar con la elfa, a quien cuidó, y esta vez fue él quien se encargó de ella. Cuando ella estuvo bien, ambos volvieron a Vitu-Ghazi, donde Mara fue recibida con honores y Jace con desconfianza. Otro balde de agua fría para Jace vendría cuando Mara misma le presentaría a su prometido, el capitán Calomir. Calomir, al oír del ataque a Mara, comenzó a azuzar a los Selesnyes contra los Rakdos y Setts y Dimir, y Jace entonces trató de leerle la mente al capitán Selesnya. Sin embargo, no pudo, y esto le hizo sospechar. Pero antes de poder hacer nada contra él, este fue expulsado del territorio del cónclave. Emara era la única que podía despertar a los elementales del gremio para la guerra, pero se vio indecisa y confrontó a Calomir, pero este, luego de tratarla mal, la echó de su habitación. Aún más confundida, buscó unirse con la voz del cónclave. Sin embargo, al hacerlo, solo escuchó en la voz mundial una única voz clamando por guerra. Al final, sin más opción, despertó a los elementales del gremio. Las fuerzas de los Selesnyes marcharon primero contra los Rakdos. Esto creó un gran caos en la ciudad, lo que obligó a los Boros a actuar, volviéndose una batalla de tres partes. En medio de la batalla, Emara comprendió que el cónclave había sido tomado y que alguien más manipulaba la voz de Mat Selesnya, por lo que se decidió a retirar a los elementales. Sin embargo, el Trostani tomó el control de estos elementales. En ese momento, el anuncio de Dim Miset fue suficiente para detener a los combatientes, quienes fueron llamados de inmediato de vuelta a sus respectivas bases. Al llegar a Vitu-Ghazi, Emara fue arrestada por traición al gremio al querer abandonar la lucha. En su desesperación, contactó con la mente de Jace, quien esta vez fue capaz de ver la verdadera identidad del capitán Calomir, la Saf. Con el corazón roto por esta revelación, Emara pidió a Jace que la rescatara y Jace intentó todo lo posible por liberarla sin éxito. Así, ella trató de exponer entonces a la Saf, pero lo único que logró fue crear dos facciones, quienes la apoyaban y quienes sin saberlo apoyaban a la Saf. Dos de las tres mentes del Trostani eligieron a Emara como la corredora del gremio para sorpresa de casi todos. Llegó al paseo transgremial en compañía de Jace Beleren, quien al comenzar la carrera comenzó a seguir a Emara en secreto. Al llegar a la puerta de Gremio Set, Ral-Zarek atacó a Jace frente a Emara y además le obligó a revelar su identidad como Placewalker, lo que hirió profundamente a Emara, ya que ella creía que Jace había sido honesto con ella. Al llegar a la puerta Rakdos, se enfrentó con Exava, aún furiosa por su derrota anterior. Emara invocó elementales y Exava demonios hasta que en su locura invocó al propio Rakdos. Aunque en coma, Rakdos tenía hambre y atacó a Emara, y estuvo a punto de ser devorada de no ser por la llegada del propio Trostani, apenada por las cosas que Emara tuvo que pasar, pues ya se había llegado a descubrir la mentira de la Saf. Trostani y los caballeros del Mat Selesnya se encargaron de devolver al demonio de nuevo a su pozo de lava. Así, al llegar al foro de Azol junto con el resto de los corredores, ella cayó en la influencia de la Saf de nuevo. Los campeones comenzaron a combatir y el laberinto estaba a punto de activarse y borrar los 10 distritos de la existencia. Sin embargo, la intervención de Jace Beleren evitó la catástrofe. Varios días después de la carrera, ella fue a visitar a su amigo, le dio un beso a modo de felicitación y se disculpó de las cosas malas que habían pasado entre ellos dos. Esta le pidió a Jace que borrase todo el recuerdo que tenían entre ellos dos. Llena de tristeza, Jace le borró su mente y se alejó de la elfa, quien volvió a Vitu-Ghazi desconociendo la razón por la cual se encontraba en aquel lugar.